Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nelly Chuk. En esta oportunidad nos encontramos con el maestro Philip Roldán. Él es principal de la sección de oboes de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala. Maestro, muy buenas tardes. Gracias por la Buenas oportunidad de la tardes. entrevista. ¿Nos podría contar, por favor, cuál es su arte, a qué se dedica? Muchas gracias por esta oportunidad y espero contribuir en todo lo que sea necesario para esta entrevista. Al decir mi arte, pues me dedico a la interpretación y ejecución del oboe, que es un instrumento de viento madera de doble lengüeta. Para hacer una referencia muy fácil y muy coloquial, el oboe es considerado como la chirimía de la orquesta. Una característica muy similar en cuanto a la utilización de una boquilla de doble lengüeta, aunque la estructura propia del instrumento es muy diferente y la calidad o las características del sonido pues también son muy diferentes. Entonces mi arte es la música y a través de la música con el oboe pues ejecutar con este instrumento todos los pasajes escritos en las diferentes obras que nos toca presentar por toda la orquesta. Muy bien, gracias, maestro. Voy a proceder con las preguntas de la entrevista. La primera sería, ¿considera que el hecho de practicar un arte le ayuda en la resolución de problemas? Pues si lo vemos desde el punto de vista tan amplio como se menciona, sí puede ayudar, toda vez que para tocar una obra o un pasaje de una obra tenemos diferentes retos desde el punto de vista técnico, si son notas articuladas, si son notas ligadas, y dependiendo de otro aspecto muy propio del quehacer musical, dependiendo de la tonalidad, así va a ser el nivel de dificultad. Entonces, esto automáticamente cada vez que yo voy a tocar mi instrumento, me lleva a solucionar los diversos problemas técnicos y de interpretación que pueda encontrar en una obra. He de decir que algunos van a ser muy fáciles y muy sencillos de solucionar y otros nos van a sacar caras. Por eso es que ya se me ven algunas. La segunda pregunta es, ¿desde cuándo se dio cuenta que se dedicaría a este arte? Pues en realidad estaba muy pequeño y me permitía a mi papá escuchar música a través de una radioemisora que él escuchaba con frecuencia y la oportunidad de asistir a algunos conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional. Posteriormente, cuando ya empecé a estudiar la música, primero comencé con el piano, pero siempre hubo un instrumento cuyo sonido me gustaba mucho. Cuando lo escuchaba en alguna grabación, en algún disco, en algún cassette, o cuando escuchaba alguna radioemisora que presentara este tipo de música, conocida tradicionalmente como música clásica. Entonces, en determinado momento, pues ya tuve la oportunidad de comenzar a estudiar el oboe y llevé ambos instrumentos durante un tiempo hasta que tomé la decisión de dejar el piano porque me quería dedicar solamente al oboe y eso fue lo que cambió mi vida por completo. La tercera pregunta es, ¿cómo es su proceso creativo? Cuando hablamos del proceso creativo en la música, hay dos aspectos principales que debemos comprender. El primero de ellos, cuando hablamos del proceso creativo desde el punto de vista de alguien que va a escribir o va a crear una obra, en términos musicales sería componer una obra, puede ser una canción, una balada, puede ser una obra instrumental, o puede ser una obra de carácter religioso, en fin, tantas posibilidades que se pueden encontrar. Pero también está la otra opción o la otra variante que podría ser o es básicamente la recreación.
pero no del punto de vista de recrear, sino rehacer algo. Entonces, en la música, en el ámbito musical, cuando yo estoy tocando mi instrumento en un ensayo de la orquesta, estoy con mi instrumento recreando lo que ya el compositor hace de algunos años, que pueden ser pocos o pueden ser muchos, incluso algunos siglos, creó ese pasaje musical como parte del todo que es una obra. Hablemos como un simple ejemplo, la Sinfonía número 5 de Ludwig van Beethoven. En alguna de las partes de toda la obra, el oboe primero tiene unos solos y entonces yo estoy recreando para el público que nos esté escuchando en ese momento la parte que pues el maestro Ludwig van Beethoven creó hace ¿cuántos años? Híjole, hace muchos años. Entonces es el proceso creativo en este caso es recrear lo que otro compositor ya hizo. Muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿qué es lo que más disfruta de este proceso creativo? Híjole, honestamente lo disfruto todo. Lo que hago, lo que escucho, lo que veo, y no puedo decir que lo disfrute porque todo salga perfecto, sino porque de repente se nos va, como decimos en buen chapín, se nos va la onda, o en este caso se nos va la orquesta. Entonces suena una nota que no era y pues suena raro, pero es parte del qué hacer. Es la sal y la pimienta que le pone el sabor a esta actividad musical. Y cuando estamos en un concierto, ver la respuesta del público, escuchar los aplausos del público cuando la obra finalizó y que el público se ponga de pie y que diga bravo, viva, eso pone la piel de gallina y eso es algo que vale más que cualquier tesoro de todo el mundo. Y hasta lo que no sepamos que exista, aún vale más que eso. Porque es la satisfacción de haberle dado al público algo que le llegó al corazón, algo que le llegó al alma, algo que disfrutó, al igual que con mis compañeros y compañeras, yo lo pude disfrutar y entre todos lo disfrutamos y eso es lo que llevamos al público. Gracias, maestro. Y pues para concluir con esta entrevista, ¿qué consejo le daría a alguien que quiere iniciar en este arte, en este caso, en la música? Pues lo primero que podría decir es que no tenga miedo, que no crea todo lo que dice la gente, que para ser músico hay que ser alguien con muchos talentos, hay que tener buen oído, que hay que tener buena voz, que hay que tener buen ritmo. Si esta persona nos puede decir buenos días y nos escucha cuando nosotros le respondemos buenos días, y si puede hacer esto, pues ya tiene los tres elementos, tiene voz, tiene oído, tiene ritmo. Y podría agregar que se permita conocer diversos instrumentos, que no se quede con la duda de cuáles son las características, cuáles son los retos, cuáles son las oportunidades, no solo en cuanto a el qué hacer musical, sino hay que verlo desde este punto de vista. ¿Cuáles son las oportunidades laborales? Yo doy fe de eso. Comencé a estudiar el oboe y al poco tiempo ya tenía trabajo. Dejé un trabajo y a los pocos meses ya sabía que había otro trabajo. Hice la audición para la Orquesta Sinfónica Nacional, gané un puesto como miembro de la orquesta y después del proceso, pues pude tomar posesión de mi puesto de trabajo. Y que dicen que de la música no se vive, eso no es cierto. Se vive y se vive muy bien. Claro, hay músicos que con un concierto ganan muchísimo dinero, pero va a depender del tipo de música. Y no solo hay un tipo de música para poder dedicarse a esta actividad de manera profesional. Hay muchos tipos de música.
Ahí está bien, maestro. Muchas gracias. Gracias por compartirnos su experiencia. Gracias por su tiempo. Y Gracias. gracias. Gracias.